Bueno, fenómeno. Ahí lo que tenemos, ¿m? Es un ejemplito de algo que, bueno, aparece en la actividad, no me acuerdo si la 5 o la 6, aparece en una de las actividades de derivabilidad y analiticidad, que es, bueno, algo de lo que no les había hablado yo la vez pasada, o medio como que lo pasé ahí por alto, y era uno de los ejercicios que aparecía en la práctica donde nos dice, bueno, probar por definición que la función esta no es derivable. ¿Mm? Al menos no es derivable en todos lados, o que se tienen que verificar condiciones muy específicas para probar que es derivable en un puntito solo. ¿Mm? Y ese puntito vamos a ver que termina siendo el cero. Esto es una manera, no necesariamente la más cómoda, pero una manera de probar la derivabilidad. ¿Sí? Habíamos visto en unos ejemplos anteriores, por ejemplo acá teníamos una función muy bonita que era un polinomio de grado 3. El polinomio de cualquier grado en variable compleja es una función analítica. Bueno, ya me estoy anticipando usando la terminología del día. Es una función elemental. Por ser elemental es derivable en todo su dominio. Se analizaba el límite por definición tal como lo analizamos en variable real, porque bueno, justamente acá tenemos una función polinómica que es una función elemental, con las propiedades de derivabilidad y demás. Pero acá el problema que tenemos es que esta función está definida en relación a alguna de las funciones propias de números complejos que yo les había puesto el apodo tan agradable de funciones malditas. ¿Sí? La parte imaginaria, el conjugado, la parte real, el módulo. Bueno, esas funciones cuando aparecen a la hora de derivarlas, presentan ciertas complicaciones. Y acá tenemos un ejemplo. Me planteo el cociente incremental tal como hicimos en el caso del polinomio. ¿Mm? Hago el límite de f de z más h menos f de z, hago como si yo quisiera obtener la función derivada por definición y voy a ver que esto no me va a servir casi para ningún z, salvo uno, que es el que aparece acá abajo. Entonces, bueno, lo que hago es, como hicimos con el polinomio, me planteo la fórmula de la función en z más h y en z. Me tengo que acordar que h es un número complejo. En el cociente incremental, cuando trabajamos con derivada de variable compleja, la h también es compleja. Tiene parte real y parte imaginaria. Entonces me planteo todo esto. Acá lo que hago es una reescritura, abusándome un poco de que el plano complejo y el plano R2 son topológicamente iguales, entonces cambio la escritura. En lugar de escribir H, escribo la forma en par ordenado de H, ¿sí? Entonces me paso a un cociente incremental variable compleja genérica a un límite, un cociente incremental en R2, ¿sí? Como si esto fuera de R2. Pero bueno, acá está la unidad imaginaria que me recuerda que estoy trabajando en C, no en R2. Pero bueno, más allá de ese detalle, lo que hago es identificar la parte imaginaria de z como y, la parte real de z como x, y hago lo propio con h. La parte real de h es h1 y la parte imaginaria de h es h2. Y bueno, y acá esto mismo lo reescribí así. ¿Sí? Acá tienen la parte imaginaria de z más h. Y acá tienen el conjugado de z más h. Por eso el menos. Y luego la función evaluada en un z genérico, por eso no aparecen h's.
Y acá está la cuestión de utilizar trayectorias para probar que el límite no existe. ¿Y por qué digo que el límite no existe? Bueno, porque ya tenemos el bagaje previo, les he insistido tanto con esto de las llamadas funciones malditas, que nos hace intuir que acá la derivada o no va a existir o va a existir en muy pocos lugares, en muy pocos puntos. Entonces, bueno, lo que hago es me restrinjo a ciertas trayectorias que por lo general en la mayoría de los casos van a funcionar siempre las mismas. La trayectoria que sea recorrer el eje real tendiendo a cero y lo mismo con el eje imaginario tendiendo a cero porque h tiende a cero. Entonces lo que hago es no es acercarme al cero en cualquier dirección, sino en direcciones específicas. O sobre el eje imaginario o acercándome al cero sobre el eje real. Que lo hemos hecho en algún ejemplo cuando analizamos límite, ¿sí? Cuando analizamos límite en casos donde sospechábamos que el límite no existía. Entonces, bueno, en el caso real yo tomo una trayectoria que sea h1 igual a t, ¿m? Hago un pequeño cambio de variable, y h2 igual a 0. La fijo en 0 porque me quiero mover en el eje real. Entonces cuando hago ese cambio, pongo en h1t, hago como una especie de cambio de variable, y h2 la fijé en 0. Lo cual nos deja esta notación para el cociente incremental, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, eso cuando t tiende a 0, fíjense que, bueno, lo único que me sobrevive es i. El límite s me termina dando i. ¿Mm? E i es la parte imaginaria de z. Bueno, fenómeno. Ahora cuando hago lo mismo en el caso imaginario, hago al revés. Fijo en 0 la parte real, ¿m? Y hago variar la parte imaginaria, cosa de moverme solo en el eje vertical, en el eje imaginario. Cuando hacemos ese cambio, observamos esto y donde dice H1 pongo 0 y donde dice H2 pongo T. Entonces lo que nos queda es esto. Y lo que ocurre es que no nos vuelve a dar la parte imaginaria de Z, nos da una cosa diferente. Nos da Z conjugado menos la parte imaginaria de Z. Nos da esto que se puede escribir así, ¿sí? No hace falta que se den cuenta cómo se escribe eso en relación a Z, sino que nos termina dando esto. Este límite da x menos 2i por i, y el límite cuando me acerco sobre el eje real me daba i. Y son cosas distintas casi siempre, salvo en el caso en que z sea igual a 0. ¿Mm? Bueno, eso indica que la función es derivable en 0. Bueno, habría que probarlo usando Cauchy-Riemann. Y con Cauchy-Riemann encontramos todos los puntos de derivabilidad. En principio lo que llegamos a probar haciendo esto es que descartamos un montón de puntos, descartamos un montón de números complejos donde ya podemos decir que la función no es derivable. ¿Sí? Y solamente nos quedaría chequear la derivabilidad en 0. Bueno, eso habría que probar acá haciendo Cauchy-Riemann para esta función y verificar que efectivamente es solo derivable en 0. ¿Sí? En cierta forma, yo acá probé que la función no es derivable. ¿Sí? No es derivable en casi ningún punto. Haciendo Cauchy-Riemann terminamos de comprobar si es derivable en 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ese era el comentario que les quería hacer de un ejemplo similar a esos ejercicios que aparecían. No sé si era el 2 de la actividad 5, si no recuerdo mal, donde nos pedían hacer un análisis similar a este. ¿Sí?
¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió Ahora lo se que entendió, hicimos? profe. ¿Sí? A Oriana, sí, estoy grabando la clase. Sí, puse a grabar recién. ¿Mm? Bueno, esto era previo a Koji Riemann, ahí tenemos nuevamente, ¿sí? A estas celebridades, ¿sí? Que analizaron, bueno, las ecuaciones, establecieron las condiciones de derivabilidad de funciones en variable compleja. ¿M? Esto fue lo que estuvimos viendo el otro día, ¿eh? Con algún ejemplito. No justamente este que les resolví, ese, bueno, lo pueden tratar de hacer de tarea. Sí, acá está el caso. Bueno, acá le agregué algunas cositas, sí, que el otro día, en base a este problemita que teníamos acá, sí, hallar la región de derivabilidad, probábamos que la región de derivabilidad era esto que está graficado acá. Eran estas dos rectas rojas que aparecen allí, porque la única condición estaba en la parte imaginaria. La parte imaginaria tenía que tener módulo 1, ¿se acuerdan de este ejemplo? Bueno, nos quedaba eso y lo que hice, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cómo nos queda la derivada resultante? Que era un poco lo que faltaba en aquel ejemplo. Entonces lo que hice es escribir la derivada resultante acá que utilicé. Bueno, utilicé las derivadas en X, ¿sí? La derivada de U con respecto a X más I por la derivada de B con respecto a X. ¿Mm? Entonces por eso me queda 2X más I por 2I más 3, que es lo que tenemos acá. ¿Mm? Podría haber utilizado la otra igualdad. ¿Mm? La otra igualdad es idéntica por Cauchy-Riemann, justamente. Entonces lo que hice acá es evaluar, que fue uno de los ejemplitos que el otro día les hice a mano, evaluar la derivada en 2 menos i. ¿Mm? Este punto cumple 2 menos i, está acá, es ahí donde tengo puesta la manito, si se llega a ver. 2 menos i está en el conjunto de derivabilidad, está en la recta inferior. Entonces, tiene sentido calcular la derivada allí. Y nos da 4 más i. Usando esta fórmula, si hubiera usado la otra, también daba 4 más i, porque en ese punto se verifica la igualdad de Cauchy-Riemann, que era lo que faltaba dar, y luego les publico esto, les cargo esto para que lo tengan a mano. Así que bueno, este era uno de los ejemplos que habíamos analizado el otro día. Y luego teníamos otro ejemplito más. Este es parecido al que vieron en el video de la profe Florencia, donde nos pide hallar la región de derivabilidad de una función que ven aparece desglosada en función de x y de y. No aparece en función de z, que donde yo me vea obligado a separar z en su parte real y su parte imaginaria, reescribirlo y ahí identificar quién es u, quién es b y hacer las igualdades de Cauchy-Riemann. Medio como que ese trabajo ya lo tengo hecho. No tengo que perder el tiempo en identificar quién es u y b. Por eso les digo que acá aparecen explícitas. ¿Sí? Están ahí a la vista. Entonces lo que hago es verificar Cauchy-Riemann. En este caso, la derivada de u con respecto a x me termina quedando 1 menos 2xy. La derivada parcial de b con respecto a y me termina dando menos 4i, como pueden ver, ahí ya tenemos una igualdad. Y de la segunda, la derivada de b con respecto a x es 1. Y la derivada de u con respecto a y es menos x cuadrado. Como le cambio el signo, me aparece x cuadrado positivo. ¿Sí? Acuérdense de este cambio de signo que a veces lo pasan por alto y les termina quedando mal. Bueno, observo que me conviene arrancar trabajando primero con la segunda condición, que es más fácil porque solo restringe a la parte real.
La segunda condición me dice que x tiene que ser 1 o menos 1. Entonces, cambiando los valores de x y poniéndolos en la primera, saco automáticamente los valores de y, que son 2. ¿Sí? Cuando x vale menos 1, pongo menos 1 acá y me queda una ecuación lineal en y. Una ecuación lineal en y tiene única solución, que en este caso es menos un sexto. Entonces, menos 1 menos y por un sexto pertenece a la región de derivabilidad, y cuando hago lo mismo con 1, la parte imaginaria me tiene que quedar menos un medio, al reemplazar en la primera ecuación. Y ahí tenemos el otro punto de la región de derivabilidad, que es una región de derivabilidad muy modesta, compuesta únicamente por dos puntitos. Observen este detalle, un poco como para generar ese conflicto que a uno le puede surgir por la costumbre que venimos arrastrando desde mate 1, mate 2, al vincular tan directamente la continuidad con la derivabilidad. Si bien una función continua no tiene por qué ser derivable, pero en variable real, medio como que venimos ya programados para creernos que si una función es continua, bueno, va a ser derivable en casi todos los puntos donde es continua, salvo 1, 2, 3, n puntitos, ¿sí? Pero luego va a ser derivable en casi todos lados. Salvo, bueno, que se defina una función de manera muy complicada y rebuscada, que sea continua en todos lados, pero derivable en ninguno. Bueno, para armarse esa función que existe, no sé si se las habrán mencionado, pero es una función que en la jerga se la suele denominar función serrucho, ¿sí? Serrucho como la clásica herramienta de carpintería, porque si uno se acercara a la gráfica de la función con una lupa, observaría que tiene el gráfico forma de serruchito, ¿sí? Como un gráfico dentado. Y si yo agrando la lupa y miro cada uno de esos dientes, veo que los lados de esos dientes son a su vez lados dentados. Es lo que se llama una estructura fractal. Como que una parte muy chiquitita de ese objeto, de esa gráfica, es igual a la parte grande. ¿Sí? Más o menos explicado así, a grosso modo, es lo que se denomina un fractal. No puedo diferenciar en un conjunto fractal, en este caso el gráfico de esa función, no sé cómo diferenciar si estoy viendo una parte o el todo. Eso es un fractal. ¿Sí? Tiene que ver con la forma de materiales específicos, no sé a qué te estás refiriendo, por ahí con la cuestión esa vinculado a la... Sí, tiene, o sea, la parte de fractales tiene un montón de vertientes, incluso con la cuestión computacional. Hay algunos videos bastante lindos, bastante interesantes de documentales. Hay uno que creo que menciona eh, por ejemplo, la animación, ¿sí? Las técnicas de animación, incluso hay alguno que no sé si menciona a Pixar, ¿sí? La empresa de animación, creo que comprada por Disney, como casi todo, ¿sí? Lo que no compra Disney lo compra Clarín. Este, entonces, en Pixar, o sea, las primeras animaciones de Pixar eran un poco rudimentarias, y con el tiempo han notado que mejoraron muchísimo la calidad. Incluso uno observa a veces ciertas animaciones de juegos para la Play. Si uno compara los juegos para la Play de hoy
con los que se utilizaban en 2010, 2012, va a observar que sobre todo en ciertos juegos donde participan personajes humanos, como que las versiones actuales son mucho más naturales que la del 2010 o 2012 o 2013, que le faltaba esa naturalidad, por ejemplo, en los gestos, ¿sí? Bueno, ¿cómo metemos los fractales allí? Justamente porque uno puede programar esos juegos o esos videos de animación de manera que las partes pequeñas repliquen a las partes grandes. Podemos subdividir los relieves de manera de darle mayor naturalidad a un paisaje, a un rostro humano, apelando a fractalidad o casi fractalidad. ¿Sí? En algún momento la computadora no puede llegar a los detalles más pequeños, tampoco vale la pena, pero se le puede pedir al programa hacer un determinado detalle de los relieves de tal manera de darle una impresión mucho más natural, mucho más parecida a la realidad. Eso se logra con una idea o un manejo de los fractales que en otras épocas no se utilizaba tanto. ¿Sí? Comparen animaciones de la década del 90 con animaciones actuales y van a ver que el cambio es del día a la noche. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto por el tema de lo difícil que es encontrar funciones en variables reales que sean continuas pero no derivables. Bueno, esa función serrucho que yo les comenté tiene una definición complicadísima, que yo así si me apuran no me la acuerdo. En este momento no me acuerdo, no me la acuerdo. Hay que buscar la fórmula a propósito. Eh, en el caso de variable compleja, es mucho más fácil encontrar funciones que sean continuas en casi todos lados y derivables en muy poquitos lados. Acá tienen un ejemplo. ¿Sí? Esta función uno la ve así, no tiene, o sea, el dominio parecen ser todos los números complejos. Yo esta función la puedo evaluar en cualquier número complejo. No corro el riesgo ni de dividir por cero, ni aparecen logaritmos, ni aparecen raíces cuadradas, ni esas cosas raras que nos obligaban a restringir el dominio. Acá esto yo le meto cualquier número complejo acá y puedo obtener un resultado, puedo obtener una imagen. O sea que tengo razones para creer que esta función es continua porque la parte real es continua como función de R2 y la parte imaginaria también. Es más, U y B admiten derivadas parciales primeras continuas. O sea que cada una por separado es más que continua. Pero como un bloque, como un todo, al analizarlo como función en variable compleja, veo que como función de variable compleja solo es derivable acá y acá, en esos dos puntitos, nada más. ¿Sí? Esto va a empezar a ocurrir bastante a menudo en funciones complejas definidas de esa forma. El conjunto de derivabilidad son esos dos puntos y acá están calculadas las únicas dos derivadas, ¿sí? O sea, puedo evaluar la derivada en los únicos dos puntos donde se puede. En menos un sexto i, cuya derivada es 2 tercios más i, y en 1 menos un medio de i, que da 2 más i la derivada, utilizando la fórmula provista por el mismo método de Cauchy-Riemann. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Solo quiero comentar que estuvo muy bueno todo lo que habló de los videojuegos, animaciones relacionadas a fractales. Hace
la clase muy interesante. Ningún otro profesor encara por otros lados, se Ok, aleja. igual, a ver, no soy un especialista, me estoy basando en... voy a ver si lo encuentro. Había unos documentales muy lindos hechos por un profesor de la Universidad de Oxford, si no me acuerdo fue él, una especie de paenza inglés, que el tipo en un momento empieza a hablar del uso de los fractales. Como que es algo, es un misterio, tiene una cierta magia, incluso en el mundo de los matemáticos, sobre la fractalidad. Incluso hay algunos conjuntos fractales bastante famosos, como el conjunto de Mandelbrot o el conjunto de Julia, ¿sí? Que, bueno, se hacen animaciones incluso donde uno define el conjunto y ves que se acerca como una especie de lupa a la partecita de ese conjunto y vos ves que ese conjunto se vuelve a replicar en partecitas más pequeñas. Y te seguís acercando y se vuelve a replicar y se vuelve a replicar. Y bueno, esa lógica de la autorreplicación, ya sea en casos de que el mismo conjunto se replique a sí mismo o repliquen cosas diferentes, y eso ya abre una nueva puerta a lo que es la fractalidad y el caos, ¿sí? Uno ahí empieza a observar la lógica que algunos vieron con respecto a la fractalidad llevada a la computación. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de que en ese documental uno quería representar una montaña, ¿sí? Imaginemos un relieve, una montaña digamos, en una versión computarizada, en una animación computarizada. Entonces yo, que sé muy poco, que por ahí estoy aprendiendo, estoy haciendo un curso de animación por computación, ¿y qué hago? Bueno, la primera montaña más fácil que se me puede ocurrir hacer es una pirámide. Una pirámide de 3 lados y digo, bueno, eso es una montaña. ¿Sí? La primera montaña que se me ocurrió hacer. Cuando yo vaya adquiriendo técnicas de programación, empezar a programar de tal manera que yo a los lados de esa montaña yo les pueda incorporar muchas montañitas más chiquititas, pirámides sobre los lados de esa pirámide. Y a su vez a esas pirámides más chiquititas ponerle pirámides más chiquititas. Si yo logro programar eso de manera iterada y ordenarle a la computadora que vaya haciendo aparecer pirámides más chiquititas dentro de los lados de las pirámides contenedoras, muchas veces, qué sé yo, 100 veces, voy a ver que la montaña va a adquirir una forma mucho más real porque le voy a estar incorporando la irregularidad típica de los lados de la montaña. ¿Sí? Ahí radica la lógica fractal. Si yo me acerco mucho con una lupa a los lados de la montaña, voy a ver, claro, las imperfecciones propias de un tipo que está en un nivel intermedio de programación. Y voy a ver que si me acerco lo suficiente, voy a ver que van a aparecer las pirámides más chiquititas, las últimas que la computadora iteró. ¿Sí? Pero si vos lo ves a lo lejos, vas a ver que tiene pinta de montaña. ¿Sí? No hace falta llegar hasta una iteración infinita, computacionalmente imposible, para que me quede una montaña real como las que uno ve en la naturaleza. Basta con darle una buena cantidad de iteraciones y te va a quedar una montaña de aspecto muy real. Aparte uno, no sé, ve Shrek o la Era del Hielo, y te crees que son montañas reales. ¿Sí? O las ves como reales en la película. No vas a andar buscando a ver dónde aparece la imperfección computacional. ¿Sí? Entonces, bueno,
Ese era el comentario al respecto. Después voy a ver si encuentro el documental y se los comparto. Son documentales muy lindos al respecto. Bien, bueno, continuemos con comentario al pasar. Esto no he visto que aparezca ni siquiera en las actividades. Pero bueno, está la versión Cauchy-Riemann en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es un ligerísimo cambio de variable. ¿Mm? Pasamos de coordenadas binomiales a coordenadas polares. Entonces, trabajamos con R, que es el módulo, y θ, que es el argumento. ¿Mm? Bueno, f va a ser derivable en un número que admita escritura en coordenadas polares. Obviamente no tiene que ser el cero. Si para este número complejo se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann y las ecuaciones de Cauchy-Riemann cambian ligeramente. ¿Mm? Tengo esa especie de cruce entre las derivadas parciales, solo que aparece un factor 1 sobre r, ¿m?, a un lado de la igualdad. Vuelve a aparecer el signo menos en la segunda ecuación, ¿sí? Solo que aparece este término 1 sobre r, que tiene sentido porque al ser r siempre distinto de 0, esto lo puedo definir siempre, y la expresión de la derivada cambia ligeramente porque acá adelante me aparece un factor extra. Depende cómo la escriba, me va a aparecer un e a la menos itita o un 1 sobre r por e a la menos itita. Entonces ahí tenemos la versión de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Si fuera el caso, para hallar el dominio de derivabilidad, por ejemplo, de esa función que también viene descompuesta en su parte real y su parte imaginaria. Acá tenemos u y acá tenemos b. Claramente una función expresada en coordenadas polares. Planteo las ecuaciones de Cauchy-Riemann en este caso. La derivada de u con respecto a r la tenemos acá, igual a 1 sobre r por la derivada de b con respecto a θ. La tenemos acá. Y luego la derivada de b con respecto a r igual a menos 1 sobre r por la derivada de u con respecto a θ. Bueno, este es un caso simplón, ¿sí? Porque si uno hace esta cuenta, va a ver, si hacemos las dos cuentas, vamos a ver que se presentan tautologías en ambas, ¿sí? O sea, se verifican ambas igualdades. Lo que tengo de este lado es, cuando distribuyo el 1 sobre r, 5 coseno θ, lo mismo que tengo acá, y este otro término da 4r cubo coseno de 4 θ, que es lo que tengo acá. Y lo mismo va a pasar con la segunda ecuación. Las dos igualdades valen para cualquier r y para cualquier θ, por lo tanto, esta función es derivable en cualquier z distinto de 0. ¿Sí? Saco el 0 porque no admite forma polar. Entonces, bueno, acá tenemos un caso donde la función es derivable en casi todos lados. Así que bueno, ese era el comentario acerca de Cauchy-Riemann en polares. Sé que en los libros aparece, pero bueno, en los ejercicios de las actividades creo que no está. Esto no quiere decir que vaya a ser evaluado. Fue un comentario al pasar sobre qué ocurre si la función viene dada en coordenadas polares y tengo que analizar la derivabilidad. ¿Qué? Tengo que pasar la variable a forma binómica, hacer todo un cambio de variable que implica un cuenterío. No, la puedo analizar en coordenadas polares sin la necesidad de cambiar la forma de notación. Entonces, bueno, esa es la cuestión en este caso. Bien, y acá viene el tema importante del día, yo diría el último tema relevante de la práctica de funciones de variable compleja, que es la analiticidad. ¿Mm? Y bueno, hoy mientras veían el video, bueno, justamente
a la profe Florencia se le escapa en algún momento la palabra analiticidad que motivó una consulta acerca de, bueno, al final, ¿qué quiso decir con que no estaba asegurada la analiticidad? Bueno, primero, ¿qué es la analiticidad de una función? Supongamos que tenemos una función en variable compleja. Vamos a decir que la función es analítica en un punto si es derivable en ese punto y además es derivable en todo un entorno de ese punto. ¿Mm? Es decir, no alcanza con que sea derivable en Z0, sino que debe existir un radio positivo tal que para cualquier elemento a distancia de Z0 en menor a ese radio, la función sea derivable allí. ¿Mm? Es decir, le estoy pidiendo mucho más, que no solo sea derivable en Z0, sino que sea derivable en toda una bola abierta que contenga Z0. ¿Sí? Que Z0 esté rodeado únicamente por números complejos donde también la función es derivable. ¿Sí? Entonces, el concepto de analiticidad es más potente que el de derivabilidad, porque yo estoy requiriendo derivabilidad en el punto y en una vecindad de ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de analiticidad? ¿Se entiende por dónde va? Sí, sí, creo que sí. Sí, bueno. Ahí Rodrigo dice, ¿cómo corroboramos que la función es derivable en todo su entorno? Fácil, con Cauchy-Riemann. Bueno, fácil o difícil, depende cuánta simpatía le tengan a Cauchy-Riemann. Tan fácil o tan complicado como eso. ¿Sí? Igual hay manera de identificar familias de funciones que son analíticas y que por suerte ya las hemos mencionado. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que f es analítica en Z0 si es derivable en todo Z, tal que, bueno, la distancia de Z con Z0 sea menor a un R para algún R positivo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto medio como que repite el concepto de analiticidad que vimos antes. Bueno, la segunda propiedad es bastante pavota porque también está en la definición. Si f es analítica en Z0, es derivable en Z0. Pero ojo, la vuelta no vale. Si yo tengo una función que es derivable, perdón, en Z0, no tiene por qué ser analítica en Z0. Y volvamos al último ejemplo que les di. Este. ¿Mm? Yo acá probé que la función es derivable en estos dos puntitos. Ahora, ¿puedo decir que es analítica en estos dos puntitos la función que analizamos recién? No es. No es. ¿Por qué no es? ¿Por qué no sería analítica allí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa en esos dos puntos? Claro, yo sé que es derivable, por ejemplo acá en 1 menos un medio i, pero si salgo de ese punto, me encuentro únicamente con otros puntos donde la función no es derivable. ¿Y por qué no es derivable? Y porque no los encontré haciendo Cauchy-Riemann. Haciendo Cauchy-Riemann encontré estos dos nomás. Entonces, si yo salgo de este punto está rodeado por otros puntos, por otros números complejos, donde la función no admite derivada. Entonces, la región de derivabilidad son estos dos puntitos, pero la región de analiticidad es vacía, porque no existe un puntos vecinos o un entorno a estos números complejos que tengo acá, donde la función sea derivable en todos los puntos de la vecindad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está, como bien comentaba Matías, bueno, eso lo vamos a ver con un ejemplo, donde vamos a ver determinados conjuntos, por ejemplo, ahí citas el caso de una recta, donde
la función puede ser derivable en una recta, pero como yo sobre los puntos de la recta no me puedo definir un entorno de conjuntos derivables, la región de analiticidad también va a quedar vacía. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente se produce ese efecto. Bueno, y acá tenemos algo que está bastante bueno porque las funciones elementales, las que conocemos ya desde Mate 1, son analíticas en su dominio. ¿Sí? Los polinomios, el seno y el coseno. Bueno, las ramas del logaritmo, atenti con eso porque tiene sus bemoles, las ramas del logaritmo, la rama de las distintas raíces, cuadrada, cúbica, cuarta. Esas ramas, sobre todo las ramas principales del logaritmo y de las raíces, son funciones analíticas porque son funciones elementales, y sobre todo las que provienen de su definición en variable real. Esto es una propiedad un poco más fuerte, que es que las derivadas de cualquier orden de las funciones analíticas son funciones analíticas. Si una función es analítica en todo el plano complejo, es decir, que el dominio de la función sea todo el plano complejo y yo he podido probar que esa función es derivable en todo el plano complejo, entonces decimos que la función es entera. ¿Sí? Recibe ese nombre. Por ejemplo, los polinomios son funciones enteras. El seno, el coseno son funciones enteras. ¿Sí? El dominio de analiticidad puede verse como el conjunto abierto más grande contenido en el dominio de derivabilidad. ¿Sí? Entonces yo apunto a que, a que si se me presenta el conjunto de derivabilidad o el dominio de derivabilidad, tengo que ver en qué lugar de ese conjunto puedo meter algún relleno, ¿sí? Algún relleno, algún conjunto abierto, ¿sí? Si en la región de derivabilidad no admite relleno, no admite ningún conjunto abierto íntegramente contenido ahí dentro, entonces la región de analiticidad va a ser vacía, como veremos en algún ejemplo. Supongamos acá, supongamos acá, tenemos un primer ejemplito. Esto suele aparecer también en los ejercicios de la práctica, en los exámenes suele aparecer, donde nos dan una región en el plano complejo, ¿se acuerdan? Como esas regiones de las que habíamos hablado tanto en la unidad 1 de números complejos, los conjuntos en el plano complejo. Bueno, una de las regiones de esas características. Tenemos una función, no me dicen quién, tampoco me importa, solo nos dicen que esa función es derivable en este conjunto. ¿Sí? La región de derivabilidad es esto que está acá. Es la intersección entre la circunferencia de radio 3, ¿sí? Circunferencia de radio 3, y un semiplano. El semiplano formado por los números complejos tales que 3x más y es estrictamente mayor que 2. ¿Sí? Se los nombré como si fuera R2. Es lo mismo. Me queda este semiplano verde que tenemos acá. Entonces, donde se superpone este verdecito con este rosita de la circunferencia, tenemos nuestra región de derivabilidad. ¿Sí? Esa especie de cúpula que aparece allí, ¿sí? Sección circular que tenemos acá. Esta es la región de derivabilidad de esta función que no sé quién es ni me interesa quién es. Bueno, ¿cuál va a ser el conjunto de analiticidad? El conjunto de analiticidad va a ser el mayor conjunto abierto contenido acá. Contenido en esta región. El mayor conjunto abierto. Es decir, yo tengo que agarrar todos los puntos del conjunto de derivabilidad
a los cuales yo les pueda definir un entorno abierto a su alrededor donde la función sea derivable, que también esté contenido en este conjunto, en D sub D. ¿Se les ocurre cómo podría llegar a ser ese conjunto? ¿Tienen idea de cómo sería ese conjunto? Una pista puede ser detectar en qué puntos no puedo dibujar un entorno abierto, donde la función sea derivable en todo el entorno. ¿Se les ocurre en qué punto sería? Bien, Oriana, bien, perfecto. Tengo que mirar los bordes. Yo veo acá un conjunto que admite relleno, ¿sí? Incluso la forma me invita a pensar en eso, ¿sí? Tiene formita como de empanada, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, eh, yo tengo que buscar todos los puntos que admitan relleno, ¿sí? Carne picada a cuchillo, tucumana, salteña, roquefort, la que más te guste. Entonces, bueno, yo veo que los puntos del interior, ¿sí? Admiten, no importa que estén muy cerca del borde, van a admitir, ¿m? Van a admitir un entorno abierto más grande o más pequeño que en el centro tenga al punto que estoy tomando de referencia. Bueno, eso no puede ocurrir acá en el borde del conjunto. Y estoy marcando este que es cerrado, porque si se fijan acá, este otro es abierto porque la desigualdad es estricta. Pero yo tendría que excluir estos puntos de este borde, del borde de la circunferencia, que la función es derivable allí, pero no es analítica. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un disquito con centro en cualquier punto de acá del borde, imagínense, no sé, el punto este del número 3 más 0i, donde estoy parado ahora. Si yo agarro un disco que tenga como centro al 3 más 0i, está bien, voy a agarrar puntos interiores que van a estar acá, pero también voy a agarrar puntos exteriores donde la función no es derivable. Y no importa que yo achique el radio tanto como se me cante, siempre voy a agarrar puntos que están adentro, pero también voy a agarrar puntos que están afuera. Así que sobre el borde, sobre este borde cerrado, la función es derivable pero no es analítica. Entonces nos queda algo así. ¿Sí? La región de analiticidad, fíjense que cambió acá el subíndice, la región de analiticidad son todos los números complejos que, digamos, bueno, están dentro de la circunferencia de radio 3 y están en el semiplano de frontera abierta. Entonces, cuando ustedes tienen una región con estas características, recórtenle el borde. Primero grafiquen bien la región, ¿sí? Identifiquen bien cuál es la región y luego sáquenle el borde, sáquenle el perímetro. Así que, si comparan, miren lo que es la región de derivabilidad. Ahí teníamos estos puntos, ¿sí? Acá en este arco rojo, que es la frontera de la circunferencia que está metida dentro de este semiplano, y acá esos puntos volaron, ¿sí? Acá esos puntos los eliminé. Y me queda únicamente el relleno interior, ¿sí? Profe, sí, Rodrigo, dígame. Entonces, si digo que en el punto 2,9, ok, en 2,9 la parte real y 0 la parte imaginaria, o sea, un número cerquita, claro, perfecto. Lo que dice Rodrigo es, si yo me ubico en un puntito y él, por ejemplo, usa el 2,9 más 0i, un puntito muy cerquita del borde, que esté adentro siempre le vas a poder definir un entorno.
Derivable es obviamente porque por definición ya esto nos dice que es derivable allí. ¿Mm? Vos estás mirando un punto que está más o menos ahí donde tengo puesta la mano. ¿Sí? Bueno, ahí la función es derivable porque está en este conjunto, obviamente. Pero es más que derivable, es analítica porque es interior al conjunto de derivabilidad. Y vos vas a poder definir un disquito chiquitito íntegramente formado por puntos de derivabilidad de esta función. Vos tomaste el 2,9 más 0i con un disco de diámetro, sí, un diámetro muy pequeño, 0,0001. Vos vas a tener un disquito chiquitito con centro en el número 2,9 más 0i, y ahí dentro va a existir la derivada de la función, la derivada como función compleja. ¿Sí? Y por lo tanto es analítica en ese punto. ¿Mm? Lo que importa es que si ya te metiste adentro del conjunto, no estás en el borde, vas a poder definir una región de analiticidad. ¿Sí? Va a ser parte de la región de analiticidad. No puedo hacer eso en el borde. ¿Mm? Entonces, bueno, justamente ahí tenemos la cuestión entre derivabilidad y analiticidad. Supongamos ahora que tenemos este ejemplo. Este ejemplo. Hallar las regiones de derivabilidad y de analiticidad de esta función que tenemos acá, nuevamente planteada como la del video de la profe Florencia, ¿sí? Desglosada según parte real y parte imaginaria. Arranco con Cauchy-Riemann, ¿sí? Eso casi como que cae de maduro. Para la derivabilidad planteo Cauchy-Riemann como antes. Entonces, bueno, no planteé la fórmula, simplemente hice las cuentas. La derivada de u con respecto a x igual a la de i con respecto, la de b con respecto a i, perdón. Y luego las otras. La segunda, nuevamente tenemos una tautología, así que no le damos bola porque no nos aporta información. Y de la primera sacamos que para que se verifique la primera ecuación necesito que la parte imaginaria sea igual a la parte real más 3. Ahí tenemos nuestra región de derivabilidad. ¿Mm? Que como pueden ver es una recta. Y sobre una recta no encierra ningún conjunto abierto, ¿sí? No tiene relleno, volviendo al ejemplo de la empanada. Acá tengo una recta, una trayectoria, ¿sí? Unidimensional, a la cual no le puedo meter algo que tenga interior, algo con relleno. Vos te parás sobre cualquier puntito, qué sé yo, por ejemplo el 3i. El número 3i está sobre esa recta. Pero yo cualquier entorno que me defina, cualquier entorno abierto a 3i, no importa el radio que tenga, va a tener infinidad de números complejos donde la función no va a ser derivable. ¿Sí? Va a haber algunos que sí, bueno, van a estar parados sobre la misma recta, pero va a haber muchísimos otros donde la función no va a ser derivable, ¿sí? Porque la recta en cierta forma es todo frontera, es frontera de sí misma. Entonces el dominio de analiticidad es un conjunto vacío, en este caso, ¿sí? ¿Se entiende acá el ejemplo? ¿Alguna duda? Se entendió. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otro caso. Fíjense que una vez que hacemos Cauchy-Riemann, identificamos el conjunto de derivabilidad, nos animamos a graficar lo que tampoco son conjuntos tan difíciles de graficar. Bueno, ahí vemos si contiene interior o no lo contiene. ¿Sí? Bien, ahí volví a la diapo anterior. Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá?
Entonces, bueno, eso es la cuestión con el caso de la recta, ¿sí? Una función derivable únicamente sobre una recta, bueno, no es analítica en ningún lado, ¿sí? Acá, disculpen, me confundí, luego lo voy a corregir, debería decir d sub d, ¿sí? Recién me doy cuenta del error, d sub d en lugar de d sub a, ¿sí? La región de analiticidad es vacía, así que luego se los cambio y se los pongo bien. ¿Mm? Bueno, y luego tenemos un caso acá, medio cuentoso, ¿sí? Pero bueno, tenemos el caso de buscar la región de derivabilidad y de analiticidad del valor principal de la raíz cúbica. ¿Mm? Entonces, bueno, en esta situación, lo que yo tengo es definida la función raíz cúbica de esta manera, utilizando de Moivre. ¿Mm? ¿Por qué valor principal? Bueno, porque empleamos k igual a 1, ¿sí? Para k igual a 1. Entonces, trabajo con la rama que va, o sea, la rama de argumentos que va desde menos pi hasta pi. ¿Mm? No son todos argumentos principales, pero bueno, son ángulos que trazan una circunferencia. Lo que estoy haciendo acá, que esto se suele hacer más bien para el logaritmo, tomar este conjunto de argumentos, es eliminar el eje real negativo, el semieje real negativo. ¿Mm? Entonces me defino la función restringiendo de esta manera el argumento. Lo podría haber hecho desde 0 hasta 2pi, eliminando el 0, por ejemplo, ¿sí? O sea, eliminando el argumento 0. La cuestión es que acá siempre se elimina una semirrecta, para, bueno, para que quede bien definida la función. Entonces lo que hago es, en esta situación, Cauchy-Riemann en coordenadas polares, utilizando un poco lo que habíamos visto recién, planteo las distintas igualdades derivando correspondientemente, ¿sí? Como pueden ver acá. Y lo que se observa es que estas igualdades, ¿sí? Ambas igualdades de Cauchy-Riemann en coordenadas polares, bueno, se verifican siempre. Para cualquier tita, ¿sí? Entre menos pi y pi, y para cualquier radio, ¿sí? Para cualquier módulo de z. Entonces, la región de derivabilidad son todos los complejos menos, bueno, menos el 0 y menos el semieje real, esto también lo tendría que aclarar. Y como ese conjunto, o sea, imagínense, todo el plano complejo menos una semirrecta, es un conjunto abierto. ¿Mm? Todo el plano complejo, pero le extraigo la semirrecta de los reales negativos. Bueno, ese es un conjunto abierto, así que la región de analiticidad va a coincidir con la de derivabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, tendría que corregir simplemente esto, después se los pongo bien, ¿sí? Acá en lugar de 0 debería decir el semieje real negativo. ¿Mm? Entonces, bueno, Profe, sí, perdón, me perdí con lo de los ejes. sí. No, que, a ver, ¿cuáles son los números complejos con argumentos entre menos pi y pi? Son todos los números complejos que no estén en el semieje real negativo. Es decir, bueno, acá es el sistema de ejes cartesianos que tengo. De menos pi, o sea, el ángulo de menos pi sería este, ¿sí? El que les estoy marcando acá, el ángulo de menos pi. Quiere decir que los números complejos que tienen argumento menos pi son los números reales negativos. Y los que tienen argumento pi, ahí hablamos de argumento principal porque está dentro del intervalo 0,2pi, son también los números reales negativos.
¿sí? Acá tenemos el ángulo de pi. Entonces, para poder definirme la función que vimos recién, yo tendría que eliminarle al plano complejo esta semirrecta de acá que empieza en 0 y agarra todos los números reales negativos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, eso me define un conjunto abierto. Un conjunto en el plano, o sea, bueno, un conjunto en el plano complejo abierto, porque el plano complejo menos una semirrecta es un conjunto abierto. Yo me salgo de esta semirrecta, aunque sea un cachito, no importa, ¿sí? Me salgo de esta semirrecta que no está en el dominio un cachitín y ahí me puedo definir un entornito, una bolita con centro en ese punto donde estoy parado ahora, que no agarre ningún real negativo y yo voy a poder definirme ahí un conjuntito íntegramente formado por puntos de derivabilidad. Por lo tanto, la función va a ser analítica allí. ¿Sí? Sí, bien, buena deducción, Pablo. Si la región de derivabilidad es abierta, el conjunto de derivabilidad coincide con el de analiticidad. Perfecto, así es. ¿Sí? Eso es otra propiedad interesante. ¿Sí? Si llegamos a probar que el conjunto de derivabilidad es abierto, a qué me refiero con que sea abierto? Un conjunto es abierto cuando vos te podés definir para cualquier elemento de ese conjunto una región abierta, una bolita abierta, no importa que sea chiquitita, un disco abierto con centro en ese punto, íntegramente metido en ese conjunto. ¿Sí? Los conjuntos abiertos son conjuntos sin frontera o con frontera abierta. Si tuvieran frontera cerrada, bueno, justamente dejaría de ser un conjunto abierto. Porque sobre la frontera yo me voy a definir discos con centro en puntos de la frontera que van a tener mitad de la frontera dentro del conjunto y mitad de la frontera afuera, sin importar lo chico que sea el radio. ¿Sí? Entonces, esa es una buena definición. Si el conjunto de derivabilidad es abierto, el conjunto de derivabilidad va a coincidir con el de analiticidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la particularidad que ocurre en este ejemplo. Y por último, bueno, ahí les escribí cómo queda la derivada, en este caso, ¿sí? La derivada de la función raíz cúbica de z. La raíz cúbica de z va a quedar escrita de esta forma, la derivada de la raíz cúbica de z. Bien, bueno. Eh, Acá una propiedad, que, digamos, una consecuencia de la analiticidad que dice que si f es analítica en un conjunto abierto, entonces, si el módulo es acotado, o sea, si el módulo de la función como función en variable compleja es acotado, es decir, el módulo de la función no se puede hacer tan grande como yo quiera. Entonces, también la función es acotada en ese conjunto. ¿Sí? O sea, la función en sí es acotada. Y por otro lado, si la derivada de la función es 0 sobre todos los puntos de ese conjunto abierto, entonces la función es constante en ese conjunto. Esto nos recuerda, bueno, lo que conocíamos de derivadas de funciones reales. Si la derivada vale 0 sobre un determinado conjunto abierto real, la función es constante como variable real. Bueno, en variable compleja yo le exijo un poquitito más. No le exijo que sea simplemente derivable, le exijo que sea analítica, que sea derivable allí y en un entorno alrededor del punto.
Esto a su vez tiene algunas consecuencias interesantes, como que, por ejemplo, si una función analítica compleja es acotada en su dominio, entonces es constante en ese dominio. ¿Sí? Existe un resultado bastante fuerte que indica eso. Una función compleja, si es acotada en un conjunto abierto, es constante en ese conjunto abierto. ¿Sí? Lo cual llama la atención, por ejemplo, porque, bueno, nosotros conocemos funciones en variable real que son acotadas y no necesariamente son constantes. Y la primera que a uno se le ocurre es el seno o el coseno. Son funciones acotadas, pero no son funciones constantes. Bueno, eso en variable compleja no puede ocurrir. Si una función en variable compleja es acotada en todo el plano complejo o en su dominio, entonces es constante. Y ocurre la particularidad que, por ejemplo, en variable compleja ya las funciones seno y coseno no son acotadas. ¿Sí? Eh, Van a ver que, según la definición, cuando vimos funciones elementales de la función seno o la función coseno, van a notar que existen ciertos números complejos tales que si yo evalúo la función seno o la función coseno allí, puede ser, no sé, que el resultado sea 4, menos 10, 1.000.000. Uno dice, ¿cómo puede ser que el seno me termina dando 1.000.000? Y perfectamente puede ocurrir. Si lo evalúas en un número complejo, sí va a pasar. Si lo evalúas en un número real, es imposible, porque en números reales no se escapa del intervalo menos 1, 1, la imagen de la función seno. Ahora, en variable compleja, puede darte cualquier cosa. ¿Sí? Así que bueno, esto es un comentario acerca de ciertas consecuencias de trabajar con variable compleja. ¿Sí? Y bueno, por último, para finalizar, esto creo que tampoco se evalúa, o sea, al menos creo que lo más importante fue lo que vimos recién. Vamos a hablar un poco de funciones armónicas. ¿Sí? Primero vamos a definir el laplaciano. Supongamos que tenemos un campo escalar, una función que va de R2 en R, y podemos definir lo que se llama la ecuación de Laplace, que es una ecuación diferencial. La ecuación de Laplace, que se suele mencionar en física. ¿Qué es esto? Si yo sumo las derivadas segundas en la misma variable de este campo escalar y eso me da 0 para cualquier x, ¿sí? Para cualquier elemento de R2, entonces U es lo que se llama una función armónica. Una función armónica es la que es solución, la que verifica esta igualdad, la que es solución de esta ecuación diferencial en derivadas parciales. Si yo agarro una función que cumple la ecuación de Laplace, vamos a decir que esa función es armónica. Y bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con funciones analíticas? Si f es una función analítica, nuevamente en un conjunto abierto de f que la puedo descomponer en su parte real y su parte imaginaria. Entonces, si f es analítica, u y b, las partes real e imaginaria, son funciones armónicas en el conjunto de visto en R2. Vieron, acá quizás haya una especie de abuso de notación porque voy a saltar de R2 a C sucesivamente. Pero bueno, habrán, o sea, vimos en la clase 1 que
uno podía escribir un número complejo como un par ordenado, como si fuera un elemento de R2. Bueno, esa es la asociación que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, un conjunto en un subconjunto de C, yo lo puedo ver como subconjunto de R2 reescribiendo sus elementos, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé. La circunferencia de radio 1 en C, yo la puedo ver como todos los puntos X y que distan en uno del origen. Y es el mismo conjunto interpretándolo de distinta forma. Bueno, a eso me refiero cuando digo el mismo conjunto visto como subconjunto de R2. Hacer esa interpretación. Entonces, observemos que a una función analítica, que la podamos escribir de esta forma, le encontramos una propiedad extra. Las partes real y las partes imaginarias son a su vez, tienen que ser funciones armónicas. Y en base a esto se define lo que se llama la función armónica conjugada. Supóngase que tenemos un campo escalar U que es una función armónica en un conjunto abierto de R2. Que así como puedo pasar de C a R2, puedo pegar la vuelta también con el mismo criterio. Entonces, si existe otra función B armónica en ese conjunto abierto y además U y B verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese conjunto abierto, ahora visto como subconjunto de C, entonces B es la función armónica conjugada de U y esta función es analítica en D. A ver, retomemos que hubo mucho palabrerío. Supongamos que tenemos una función que es armónica, es decir, que cumple la ecuación de Laplace en un subconjunto abierto de R2, ¿sí? En un subconjunto abierto del plano R2. Bueno, si existiera otra función también armónica en R2, en ese mismo subconjunto de R2, y que verificara las condiciones de Cauchy-Riemann sobre ese mismo conjunto, verificara las condiciones de Cauchy-Riemann con U, entonces yo me puedo definir una función analítica de esta manera. Analítica donde en ese conjunto abierto, ahora visto como subconjunto de números complejos. ¿Sí? Muchas veces para analizar dominios, o ver dónde es analítica o dónde tiene sentido que sea analítica o armónica tal función u otra, vamos a hacer digamos, este traslado, si se quiere, un poco obsceno de R2 a C y de C a R2, ¿sí? Identificándolos como si fueran una misma cosa. Topológicamente son lo mismo, a simple vista son lo mismo, más allá de que sus elementos puedan admitir alguna operación diferente o alguna escritura diferente. Pero estamos focalizando en el aspecto de los conjuntos que yo pueda definir allí dentro, no tanto en las operaciones que yo pueda hacer con los elementos de esos conjuntos. ¿Sí? Hay cosas que son exclusivas de los números complejos y hay otras que son propias de R2. Bueno, no me estoy metiendo en eso. Me estoy metiendo en los conjuntos que yo pueda definir en C o en R2. ¿Sí? Y a eso apunta. Por eso está esta cuestión de cómo D aparece en R2 y también puede ser subconjunto de C. Bueno, porque al tratarse de subconjuntos, del álgebra de conjuntos que yo me puedo definir en C o en R2, en el fondo es la misma cosa. ¿Sí? Siempre que no hable de hacer operaciones específicas con elementos de esos conjuntos. A eso apunta. Bien, bueno. Y acá tenemos un ejemplito donde tenemos un campo escalar
U. Y el ejercicio nos dice, bueno, probar que U es armónica en todo el plano, en todo el plano R2, ¿sí? Porque esto es un campo escalar en R2. Esto es medio un ejercicio de mate 2, si se quiere. Hallar la conjugada armónica de U, que la vamos a llamar B, y hallar la expresión de la función analítica, porque si se cumplen los dos primeros, entonces me puedo definir una función analítica así, ver quién sería esa función. Entonces tenemos que U es esto. Bien. En el punto 1 es una pavada porque si miran bien las derivadas segundas con respecto ambas a x y con respecto ambas a y de esta u, me dan 0. Si derivo las dos veces con respecto, ya si derivo la primera vez con respecto a x, ya la derivada primera de u con respecto a x desaparecieron todas las x. O sea que si la vuelvo a derivar con respecto a x me da 0. Y con y pasa lo mismo. O sea que lo que se observa acá es que se verifica la ecuación de Laplace, por lo tanto u es función armónica. Bien, llegué a probar que es armónica y no encontré ninguna restricción. Esto vale para cualquier x, para cualquier y, así que es armónica en todo el plano R2. Ahora buscamos la armónica conjugada, es decir, aquella función B que cumple las condiciones de Cauchy-Riemann. Y, epa, ¿acá qué apareció? Acá apareció un bicho raro. Aparecieron integrales. Bueno, ya nos vamos preparando para la semana que viene. ¿Sí? Claro, ¿cómo hago para encontrarme una función B que verifique las condiciones de Cauchy-Riemann con la U? Bueno, medio como que la tengo que hacer aparecer yo. Es decir, yo quiero una función B, un campo escalar B tal que su derivada primera con respecto a y sea igual a la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Yo como que estoy forzando a la B para que cumpla eso. Busco una B que cumpla eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la derivada primera de B con respecto a y me tiene que dar y más 1, B va a ser la integral de y más 1. Integral con respecto a y. Viendo nuevamente la integral como la inversa de la derivada. Como acá es la derivada parcial con respecto a y, entonces integro parcialmente con respecto a y. Bueno, entonces la primitiva con respecto a y es y cuadrado sobre 2 del primer término más y, que es la integral del 1, más una constante entre comillas que podría depender de la x. Acuérdense que cuando uno integra con respecto a una variable una función que puede depender de dos variables, trata a la otra variable con respecto a la cual yo no estoy integrando como si fuera una constante. Por eso aparece una constante que podría depender de x. Bueno, para sacar quién es eso, hago la segunda igualdad de Cauchy-Riemann. Entonces tengo acá que la menos derivada primera de u con respecto a y tiene que ser igual a la derivada primera de b con respecto a x. La derivada de u con respecto a y, ¿sí? Con el signo cambiado, es menos x menos 2. Así que yo lo que necesito es integro, o sea, derivo esto con respecto a x, derivo esta expresión de b que obtuve de la primera ecuación con respecto a x, y lo único que depende solamente de x es esta función que apareció acá, c' de x, me aparece. Entonces, bueno, ¿cómo tendría que ser c para que su derivada sea menos x menos 2? Bueno, integro menos x menos 2 con respecto a x. Calculo la primitiva. Entonces lo que nos queda es menos x cuadrado sobre 2 menos 2x, ¿sí? Más ahora sí una constante pura, que llamé k. Entonces ya está.
B, ¿sí? Termina siendo i cuadrado sobre 2 más i, que era la primera parte, más c, que me terminó dando esto, menos x cuadrado sobre 2 menos 2x más k, donde k es un número real cualquiera. No me interesa ni afecta a los cálculos posteriores. Bueno, lo que acabo de encontrar es la función armónica conjugada. No hice el chequeo, pero sí derivan dos veces con respecto a x y con respecto a y, van a ver que se verifica la ecuación de Laplace. ¿Sí? Háganlo con esta, deriven las dos veces con respecto a y, les va a dar 1 y derivo dos veces con respecto a x y me va a dar menos 1. Y bueno, B también habrá verificado la ecuación de Laplace, por lo tanto es armónica en todo R2. ¿Sí? Entonces, bueno, para terminar, lo que hago es buscar qué función analítica puede tener esa U y esa B como sus partes real y su parte imaginaria. Observen que esto que estoy haciendo es algo como inverso a lo que venimos haciendo, donde por lo general nos dan una función y tenemos que simplemente identificar cuál es la parte real y la parte imaginaria. Yo acá lo que estoy haciendo es construirme una función, usando el criterio de armonía, según la definición que es, bueno, que verifique la ecuación de Laplace. Entonces acá tengo la U como parte real, la I que acabamos de encontrar, la U, la B que acabamos de encontrar como su parte imaginaria, y lo que tengo que hacer, que acá, bueno, tengo que andar bien de la vista, lo que empecé a hacer acá es ver qué cosas se parecen. En sí el ejercicio podría concluir acá. Y digo, bueno, esta función como tiene parte real armónica y parte imaginaria armónica, debe ser analítica. La cuestión es que yo di un pasito más y decidí buscar quién es esa función analítica. Y para eso, bueno, hay que agrupar términos de la parte real y términos de la parte imaginaria que sean semejantes, fácilmente asociables. Por ejemplo, vamos a ver este que es fácil. En la parte real tengo x y en la parte imaginaria tengo y. Podría agrupar esos dos y decir, bueno, acá me aparece algo de la forma x más y por y, y eso llamarlo z. ¿Sí? Las partes constantes son fáciles porque acá en la parte real tengo menos 5 más k por i, eso es un número complejo fijo. Para cada valor de k voy a tener un complejo diferente. Bueno, eso digamos que no afecta demasiado. Y luego lo que tengo acá es, por ejemplo, 2i menos 2i por x. Bueno, eso si hago la cuentita, agrupando esos dos términos parecidos, me va a quedar menos 2i por z. Y quizás el más complicado de todos son los términos acá cuadráticos o el que acá está con la x y la y multiplicándose. Bueno, si lo miran con cierto cariño, van a ver que si yo agarro este número, ¿sí? Este término, mejor dicho, como parte imaginaria y este término como parte real, van a poder ver que si junto todo eso allí, bueno, saco este 2 para afuera, atención que acá me faltó un 2 multiplicando. Atención con eso, me falta un 2 multiplicando allí para que la cuenta esté razonablemente bien planteada. Lo que se observa es que todo este término de acá, ¿sí? Todo este término que está acá es menos z cuadrado. Menos z cuadrado. Así que bueno, cuando yo reescribo todo esto, habiendo identificado bien, digamos, juntando las partes de U y de B,
que puedo machear de tal forma que me queden como funciones de variable compleja z, observo que f como función de z es una función cuadrática. ¿Mm? Una función cuadrática que tenemos acá. Claro, el 2 no, se simplifica, claro, bueno, pero está bien. Yo para juntar este término con este, ¿sí? Yo saqué el dividido 2 de factor común acá. Y el dividido 2 afecta a todo lo que está entre paréntesis. O sea que para que esto quede bien, necesito un 2 multiplicando allí. ¿Sí? Se simplifica si yo distribuyo. Bueno, cuando distribuyo me queda el 2 dividiendo acá y acá me va a quedar esto. Bueno, pero para que quede eso necesito un 2 multiplicando. Así que me tengo que acordar de agregarlo luego. ¿Mm? Pero bueno, justamente, si vos haces z cuadrado es x cuadrado menos y cuadrado más 2y. ¿Sí? Entonces, bueno, me tengo que acordar de eso. ¿Sí? Acá está con el signo cambiado por el menos este que está afectando adelante. ¿Mm? No se asusten si les parece medio rebuscado porque no he visto ejercicios así en la práctica. Simplemente es para mostrar este concepto, lo potente que es tener, o sea, tener asegurada la armonía de una función, poder definirme otra función armónica que sea la conjugada de la primera, conjugado utilizando otra terminología, sino en el criterio de conjugación que solemos utilizar para números complejos, sino conjugado en este concepto, de tal manera de poder construirnos una función analítica que tenga a la u que nos habían dado como su parte real. ¿Sí? De manera similar, uno puede armarse una función analítica que tenga una b determinada como su parte imaginaria. Bueno, teniendo la parte imaginaria, me busco la parte real como la armónica conjugada de la primera y me defino una función analítica, que en este caso nos ha quedado un polinomio de grado 2. ¿Sí? Que es más que analítica, o sea, es analítica en todo el plano complejo, por lo tanto es una función entera. Bueno, acá termina la práctica de analiticidad y derivabilidad. O sea, con esto concluimos, o sea, tienen todo el material necesario para resolver todos los ejercicios de las actividades y eventualmente resolver el TP2 que está al caer. ¿Sí? ¿Cuándo va a subir este coso, profe, esta cosa? Esta cosa que se llama diapositiva, ¿sí? La estaré subiendo en breve. Déjenme corregir estos detallecitos que aparecieron, que me he ido dando cuenta sobre la marcha que tenían errores.